El psicólogo como instrumento de la entrevista. Importancia de la capacitación. Aptitudes necesarias para el entrevistador. Técnicas de ayuda a la espontaneidad. Errores principales en las entrevistas. Estos son algunos de los temas que vamos a abordar en esta presentación. Importancia de la capacitación. En el caso particular de la psicología, esto es fundamental, ya que, como señala Charles Nahum en su libro La entrevista psicológica, no se instruye en la misma forma a entrevistadores novatos a entrevistadores con experiencia que desean mejorar su capacitación, a entrevistadores operadores que deben seguir consignas estrictas, a responsables técnicos o administrativos cuyas relaciones con sus subordinados se desean mejorar o a entrevistadores psicólogos de profesión. La capacitación es una actividad sistemática, planificada y permanente, cuyo propósito general es preparar, desarrollar e integrar los recursos humanos al proceso productivo, mediante la entrega de conocimientos, desarrollo de habilidades y actitudes necesarias para el mejor desenvolvimiento de un profesional, en su actual y futuras posiciones que le permitan adaptarse a las exigencias cambiantes del entorno. La capacitación va dirigida al perfeccionamiento técnico del profesional para que éste pueda ejercer eficientemente las funciones a desarrollar, producir resultados de calidad, dar excelentes servicios a sus clientes, prevenir y solucionar anticipadamente problemas potenciales que se puedan presentar. Actitudes necesarias para un entrevistador. Saber observar y escuchar. Poseer madurez afectiva y equilibrio interior. Ser objetivo e imparcial. No ser agresivo ni autoritario. Poseer capacidad de empatía. Aceptar al alumno y comprenderle. Ser cordial, afable y accesible. Respetar la intimidad del entrevistado. Ser sincero, paciente y sereno. Ser prudente, guardar el secreto profesional. Actitudes básicas. Actitud directiva. Mediante el tutor entrevistador se ubica en una situación de autoridad que le lleva a decidir por el alumno, dejando a éste sin opciones y coartando por tanto su libertad. Aunque en algún momento y con determinadas personas sea conveniente mantener esta actitud tradicional, hoy se postulan actitudes más flexibles que dan ocasión al individuo a hacer uso responsable de su libertad. Actitud persuasiva. Es similar a la anterior, pues aunque en última instancia se deja libre al alumno para que decida, sin embargo se ha seguido con él un proceso de persuasión que ha mediatizado su capacidad de elección en la forma y dirección que desea el tutor. Actitud no directiva o permisiva. Se fundamenta en la aceptación plena de la persona, en la comprensión de su singularidad, en el respeto a su libertad y en el desarrollo de su capacidad de elección. Con esta actitud, el tutor, a través de la entrevista, no resuelve los problemas del alumno, sino que le ayuda a desarrollar sus propias potencialidades, eliminando sus lazos de dependencia con él a medida que avanza su proceso de madurez personal y es capaz de decidir con responsabilidad. Actitud informativa. La utiliza el tutor cuando pretende conocer a fondo determinado problema o circunstancia del mundo y necesita recopilar datos. Esta actitud suele utilizar la técnica del interrogatorio y mediante ella el entrevistador sondea a fondo al entrevistado tratando de informarse lo mejor posible del asunto de que se trate. Actitud interpretativa. Es indispensable hacer uso de ella a lo largo de la entrevista y enlazarla con determinadas técnicas que tratan de comprender el sentido profundo de las palabras, los gestos, los silencios, etc. del entrevistado. Actitud valorativa. Puede ser una actitud presente en el entrevistador, desde que comienza a hablar con el sujeto
o constituir el momento final de la entrevista, en el que se hace una valoración del sujeto o se evalúa determinados hechos o situaciones. Técnicas de ayuda a la espontaneidad. En cuanto a la espontaneidad, Comier la define como la capacidad para expresarse a sí mismo con naturalidad y sin conductas artificiales. Esta definición también implica tener tacto al momento del entrevistador estar frente al entrevistado, por lo cual el primero no debe expresar sus pensamientos y sentimientos, ya sea de forma verbal o no verbal, a menos que conductas negativas por parte del entrevistado influyan en el buen desenvolvimiento de la entrevista. Otro factor importante a considerar es el ambiente físico. Es necesario un ambiente adecuado y cómodo donde ambos se sientan a gusto y se pueda lograr el máximo resultado. Asimismo, es elemental un saludo amable, un apretón de mano cálida, una sonrisa, una frase cordial, que permita la empatía entre uno y otro, lo cual es fundamental para el buen desarrollo del encuentro. De igual manera, las expresiones faciales o gestuales son decisivas para el éxito de la entrevista, y este tenor debe haber un equilibrio de la misma para no entorpecer la conducta del entrevistado y la información que éste pueda proporcionar, y que éste no se sienta intimidado. Tipos de errores que se suelen cometer en las entrevistas. Los errores aquí citados no son exclusivos de las entrevistas, sino que son posibles en todo contacto que se establezca entre personas. Entre estos se pueden citar el efecto de halo, que consiste en dejarse seducir por la personalidad total del sujeto o alguna de sus cualidades y perder los papeles de entrevistador intentando justificar o bonificar graciosamente al entrevistado. La tendencia a generalización consiste en ampliar o aplicar a los demás nuestros sentimientos o formas de ver las cosas. La teoría implícita de la personalidad, que sucede cuando el entrevistador cataloga a un sujeto dentro de un estilo de personalidad y ve todas sus manifestaciones u opiniones del sujeto como confirmaciones de la misma. Los estereotipos o actitudes, que suceden cuando el entrevistador tiene prejuicios u opiniones extremadamente simples sobre un grupo social determinado, a quienes se le atribuye consistentemente cierto tipo de comportamiento e inconsistentemente los proyecta sobre los sujetos de este grupo.